Hola, ¿cómo están? Sea muy bienvenida, sea muy bienvenido a esta entrevista bajo juramento. Usted sabe que en El Soberano tenemos el mayor compromiso, bueno, para traerles los mejores perfiles de las personas candidatas que pretenden ser, por supuesto, los nuevos integrantes del nuevo Poder Judicial. Quédese porque ya empieza la entrevista bajo juramento. En esta ocasión tengo el gusto de saludar al abogado Hugo Aguilar, quien pretende ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado, bienvenido. Ashkuro Máximo, pues te acabo de saludar en lengua mixteca y te estoy agradeciendo la oportunidad de estar en tu espacio y de hablar con tu público. Muchísimas gracias por la oportunidad. Máximo. Lengua mixteca, jamás había escuchado una persona con esta lengua. ¿De dónde es? Cuéntanos. Yo soy de una comunidad que se llama San Agustín Tlacotepec, en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, ya casi en colindancias con Guerrero. Debo decirte que la Mixteca, a la hora de conformarse el estado mexicano, nos dividieron en tres. Hay mixtecos en Oaxaca, mixtecos en Puebla y mixtecos en Guerrero. Yo soy de la Mixteca Alta oaxaqueña, en el estado de Oaxaca. Dicen que los oaxaqueños nunca fueron conquistados por los españoles. No, pues sí nos conquistaron. El único pueblo al que se establece que no lo conquistaron es al pueblo Mije, que se ubica en la Sierra Juárez. Los mixtecos éramos un pueblo grande, enorme, a la llegada de los españoles, con muchísima riqueza, muchísima población, y fueron de los pueblos a los que avasallaron los españoles. Entonces sí nos conquistaron por la vía de las armas, por la vía de la religión. Nos despojaron tierras, nos enviaron a las montañas. Somos parte de los agravios históricos que ha tenido este país y sobre la cual se ha construido, ¿no? ¿Es usted indígena? Indígena mixteco. Indígena mixteco, sí, porque hay quienes pueden ser parte de una comunidad, nacer en una comunidad, en una región, y no se autoadscriben indígenas. Usted sí lo hace. Así es. Mira, yo soy de nacimiento indígena mixteco. Mi papá, mi mamá son de la Mixteca Alta, originarios del lugar, hablantes de la lengua. Así es que de origen soy indígena mixteco, pero además comparto los elementos culturales de mi comunidad, participo en su forma de organización, en la vida activa, soy ciudadano activo de mi comunidad en San Agustín Tlacotepec, porque ahora pues se ha distinguido dos tipos de identidad. La identidad, digamos, objetiva, que es el que habla la lengua, el que vive en la comunidad, y la identidad subjetiva, que la Constitución le llama la autoadscripción, y que ha generado polémica en los últimos años, porque a raíz de que se han modificado las normas, se han creado acciones afirmativas para que los indígenas puedan ocupar algunos espacios en la Cámara de Diputados, pues mucha gente usa esta segunda identidad, la autoadscripción, aunque no sea indígena. Con el solo hecho de autonombrarse indígena, pues ya accede a ciertos derechos, ciertos privilegios que establece la norma. Y esto es una parte que hay que atender de manera considerable porque implica fraude a la ley. Y luego hay candidatos o candidatas güeras de ojo verde que se dicen indígenas. No digo que no los haya, pero sin duda no me parece que representan a la generalidad de los pueblos originarios que se inscriben justamente con esa autoadscripción. Totalmente. Y mira, vale la pena tu comentario para hacer una precisión. El tema indígena en México no es un asunto racial. O sea, los que lo planteamos no estamos diciendo hay que comprobar un determinado porcentaje genético para ser mixteco, guave, mije, zapoteco. No, es un asunto de identidad. Entonces, una persona que de origen no es indígena, pero si vive en la comunidad, comparte sus valores culturales, contribuye con la comunidad, no realiza acciones en detrimento de la comunidad bien lo puede aceptar como parte, como miembro de su colectividad. El problema viene cuando alguien asume la identidad solo para verse beneficiado, pero no hace vida en comunidad. Este es un punto que sí debemos ir trabajando. Ya los tribunales han establecido una cosa que le llaman autoadscripción calificada, que no es suficiente que alguien se autoadscriba, sino que la comunidad sea la que valide esa autoadscripción. Pero en este mecanismo de validación todavía tenemos dificultades, porque el Instituto Nacional Electoral
permite que, por ejemplo, una asociación civil, un grupo de personas validen esa identidad y ahí pues es muy fácil que el político vaya, le otorgue un beneficio, un recurso y se consuma la usurpación de identidad. Todavía tenemos que ir trabajando en afinar estos criterios, pero lo importante es que la identidad de los pueblos está ya reconocida en la Constitución, está aceptada como un objetivo del proyecto nacional, la pluriculturalidad. Este es el dato relevante y con un dato adicional. En la última reforma impulsada por el expresidente López Obrador, publicada el 30 de septiembre, vigente desde el 1 de enero, ahora se reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público. Y esto viene a fortalecer una nueva relación del Estado con estos pueblos, a los que tradicionalmente se les había excluido del diseño institucional, de la propia norma fundamental de nuestro país, y hoy día tienen ya una inclusión plena. Es muy interesante esa precisión que hace, porque ciertamente en el pasado proceso electoral, 2024, vimos a falsos indígenas, o así fueron calificados por los medios de comunicación, que con un fenotipo totalmente pues diferente a regiones, a ciertas regiones del país, pues ciertas regiones del país donde se ubican o se asientan los pueblos originarios, buscaron candidaturas, se les comprobó que no eran parte de ninguna comunidad indígena, y bueno, eso vaya que indigna a quienes nos enteramos de estas resoluciones del INE en la materia. Ahora, abogado, ¿usted qué estudió y dónde estudió? Yo estudié la carrera de Leyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Hice estudios de maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad. Posteriormente, pues me he dedicado al litigio. Yo fui abogado aproximadamente unos 17 años de mi vida, planteando temas agrarios, temas constitucionales, temas penales, y temas de derecho indígena en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tribunales federales, en los tribunales electorales y en los tribunales agrarios. Hemos venido promoviendo un nuevo enfoque de la justicia, una justicia que busque superar los formalismos, que busque superar esta visión de que el mundo del juez es solo el mundo del expediente y que el juez solamente está obligado a buscar la verdad legal. Lo que hemos venido planteando es que el juez tiene que buscar la verdad real, que sus sentencias tengan un efecto, un impacto real, verdadero en la vida de las personas y en la vida de las comunidades. Y en el caso indígena ha sido una cosa sumamente importante, porque en México debo decir que el sistema de justicia está anclado a la aplicación de la ley. O sea, el que hace justicia se caracteriza fundamentalmente porque aplica la ley. Entonces imagínate, en el caso de los pueblos indígenas, si no éramos contenido de ninguna norma, podríamos decir que el que aplicaba la ley no tenía obligación de atender la especificidad cultural de los indígenas. Fue hasta 1992 que los indígenas formamos parte de la Constitución. La primera vez que se mencionó la palabra indígena y la referencia a pueblos y comunidades indígenas fue en 1992 en el entonces artículo 4. Después vino el movimiento zapatista, se construyó una propuesta de reforma constitucional y se concretó la reforma en el año 2001. Y ahí ya se reconoce a la comunidad y a los pueblos como entidades colectivas con derechos. Y podríamos decir que desde entonces entramos de alguna manera al sistema de justicia porque ya éramos contenido de la norma. Sin embargo, ocurrieron dos deficiencias en aquella época hasta nuestros días. La primera es que la Constitución decía que los pueblos y comunidades somos sujetos de interés público. No nos reconocía capacidad de ejercer nuestros derechos, sino que nos daba la categoría de sujetos de protección. La norma decía que los indígenas necesitábamos protección, asistencia, dádivas, pues prácticamente limosnas para sobrevivir conforme a nuestra cultura. Entonces, esta deficiencia constitucional pues no impactó de manera considerable en el sistema de justicia ni en el sistema institucional. Y una segunda cuestión es que en aquella época, en el año 2001, la norma constitucional y las normas internacionales no tenían un pleno impacto en la vida de los pueblos, sino hasta el 2011. En el 2011 hubo una gran reforma en nuestro país, que es en materia de derechos humanos, en el cual el eje rector de la impartición de justicia son los derechos humanos. Y los derechos indígenas, como derechos colectivos, son derechos humanos. En consecuencia, a partir del 2011, comienza, digamos, un ejercicio más desarrollado de cómo
llevar a las resoluciones la realidad de los pueblos indígenas. Y hemos ido planteando nuevos métodos, nuevos conceptos que van mejorando el sistema de justicia. Yo creo que ahorita el sistema de justicia está todavía en vías de construcción para lograr aterrizar, para lograr comprender plenamente la situación de los pueblos indígenas. Este será uno de los aportes centrales que vamos a hacer en la Corte. Sin embargo, hay un antes y un después en términos de cómo es que se trata o cómo se ha tratado a los indígenas, a las personas indígenas, desde el gobierno, pero me imagino que también desde la justicia. ¿Cómo es digamos, qué sucede cuando un indígena pretende buscar justicia en un ministerio público, ya ante un juez? Entiendo que no hay traductores muchas veces para que puedan pues llevar un juicio con el debido proceso, que muchos de los integrantes de las comunidades indígenas que están encarcelados, pues justamente, entre otras cosas, es porque no tuvieron la posibilidad de defenderse. ¿Cómo viven los indígenas la justicia mexicana? Mira, yo creo que se vive como si estuvieran en contacto dos realidades diferentes. O sea, el sistema de justicia tiene sus reglas para impartir la justicia y los pueblos tienen su especificidad cultural que no está contenido en el sistema de justicia. El más evidente es el que acabas de mencionar, la traducción. O sea, cuando llega un indígena al sistema de justicia, el indígena no entiende ni se puede dar a entender. Entonces requiere de un traductor para que haya comunicación. Pero la justicia no solo es comunicación, sino que es un conjunto de principios que impactan en la situación real. Voy a ponerte un caso. Si un indígena es electo como miembro del cuerpo de seguridad de la comunidad, que nosotros llamamos topiles o policías comunitarios, y él está haciendo una guardia, detiene a alguien, ese alguien no está conforme, lo puede denunciar por abuso de autoridad porque dice, me estás deteniendo y tú no eres autoridad, tú no tienes un respaldo constitucional. Entonces ahí comienza un legajo de investigación, se puede criminalizar al indígena, pero realmente en los hechos tú ves que ese indígena no es un criminal. Él está cumpliendo un mandato de su pueblo. Sí. Él está cumpliendo lo que la asamblea le determinó o lo puso a ejercer. Entonces, la cultura de la persona indígena incide en su conducta. Muchas conductas las realizan no con el ánimo de un criminal. Por ejemplo, hay un caso de un indígena que fue a cazar una liebre en un área natural protegida. Y entonces, pues ya él está siendo enjuiciado, cuando en su cultura, pues no entiende qué implica un área natural protegida. Entonces, en la forma de vida de los pueblos indígenas se rigen por principios, por normas específicas que no están contenidas en el sistema de justicia. Sí. Una de ellas, la más evidente, es la traducción, pero también requerimos de peritajes antropológicos, peritajes lingüísticos, peritajes históricos, para comprender cómo la cultura de la persona trasciende en el acto que ha realizado. A lo que sí están sujetos es a una serie de agresiones que han vivido por parte del Estado mexicano. Recuerdo uno en particular en una manifestación en contra de la reforma educativa allá en la autopista que va hacia la capital de Oaxaca, a la altura de Nochixtlán, pues fueron baleados los maestros oaxaqueños que se manifestaban en contra de esta reforma. Y bueno, la mayoría de los maestros oaxaqueños, pues bueno, cursaron o tienen una carrera a partir de las escuelas normales rurales. Pues parece ser, con lo que nos comenta, que hay una división de lo que el derecho aplica para las comunidades indígenas, que es invisibilizarlos, no darles las herramientas para una legal y legítima defensa al interior de los tribunales. Eso parece ser que no se aplica, pero lo que sí se aplica son pues la represión, son las agresiones, es quitarle sus tierras. ¿Qué va a hacer usted con eso, candidato? Estamos hablando con el candidato Hugo Aguilar, quien pretende ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo facilitarle la vida a las personas indígenas, pues bueno, para que puedan acceder a la justicia? ¿Qué va a hacer con eso? Mira, hay una frase que sintetizaba muy bien el expresidente López Obrador y que yo creo que se convierte en principio. La paz es producto de la justicia. Y tiene toda la razón. En mi experiencia con los pueblos indígenas y con sectores vulnerables, uno advierte lo siguiente. Se llega a la toma de un camino, a la toma de una oficina, después de una serie de violación de derechos humanos. O sea, cuando la persona no le satisface sus derechos humanos,
Cuando a la comunidad ya elevas la violación a la entidad colectiva, no le resuelve sus derechos humanos, existe el elemental derecho de protesta, Totalmente. de la libertad de expresión, de realizar acciones de rebeldía ciudadana frente a la injusticia. Y que, por cierto, en esa ocasión fue pacífico, Así abogado. es, Yo no así vi es. agresiones por parte de Así es. los maestros. En Oaxaca, de 2006 al 2011 o 12, hubo una simbiosis importante entre el movimiento social y el movimiento indígena. Y se dio esto que te estoy comentando, una serie de violaciones de derechos individuales, de violaciones de derechos colectivos, que desencadenan una protesta social legítima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atender las injusticias, resolver los problemas concretos. Si nosotros atendemos y hacemos real justicia, es difícil que crezca una inconformidad. La ciudadanía no es una ciudadanía ajena, una ciudadanía apática de su país y de la situación de justicia. Son ciudadanos activos, más en comunidades indígenas, son ciudadanos de todos los días. Entonces nos están observando, están viendo nuestras decisiones. Y cuando ellos creen que ya rebasamos el límite de lo tolerable, cualquiera, no necesita un gran discurso ni una gran movilización, va y organiza esas inconformidades. Lo que debemos de hacer es atender la justicia de raíz y estoy seguro que desactivamos cualquier posibilidad de violencia para reclamar el derecho. Estamos hablando con el abogado Hugo Aguilar, quien podría ser el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado, el pasado 1 de junio, el pueblo de México fue a las urnas, entre otras cosas, para desterrar la corrupción del Poder Judicial, desterrar la corrupción, desterrar la impunidad, desterrar los sabadazos. Preguntarle, usted como ministro, ¿cuál sería su política anticorrupción al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué hacer con ello? Sí, lo que nosotros hemos podido observar es que la corrupción se ha incrementado en el Poder Judicial a muchos niveles. La corrupción entendida como apartarse de la atribución, obtener ventajas, obtener beneficios, enriquecerse a costa del cargo público. Y el mandato mío es clarísimo. Primera, siguiendo las enseñanzas en las comunidades, yo voy a ejercer el cargo con vocación de servicio. No vamos a ejercer un poder duro o tener el poder como para mandar y no, vamos a escuchar a la gente. El segundo dato es que nosotros no podemos apartarnos de la voluntad popular. Y lo que has dicho es muy cierto. El 1 de junio, la ciudadanía está indicando una nueva ruta, una nueva composición del Poder Judicial. Primera cuestión que yo creo que hay que tener presente es que esta renovación a propios y extraños, quiero decir a los nuevos que vamos a llegar, como a los que ya están desarrollando la función y se quedan, es una llamada de atención. Yo creo que por primera vez el juzgador está saliendo a la calle. O sea, el juez de distrito que está compitiendo siendo juez de distrito o el secretario judicial que está aspirando a ser, está saliendo del escritorio y está yendo a hablar con el ciudadano de pie, va a conocer lo que siente, va a despejarse esta duda porque cuando se plantea que el 1 de junio la ciudadanía dio un mandato, muchos dicen, no, es que el mandato no es así. Hoy lo van a conocer. Van a conocer que el sistema de justicia no ha aterrizado y no ha beneficiado al ciudadano en común. Y se van a llevar ese mandato a la silla. Y lo mismo nosotros, que venimos del movimiento social, que hemos acompañado causas de los pueblos y comunidades y de los sectores excluidos, sabemos bien cuál es el mandato y lo que requiere el país en este momento. Entonces, ya el cambio en sí es un aliciente, pero también hay que apretar tuercas hacia abajo, porque se cambian, digamos, los titulares de los juzgados, de los tribunales colegiados, del tribunal de apelación, se cambian los titulares, pero se queda el grueso de los trabajadores del Poder Judicial. Creo que si nosotros establecemos un diálogo, establecemos una convocatoria, ni siquiera hacerlo extraordinario, sino hacer lo que nos toca, hacerlo bien, apegado a la realidad y apegado al pueblo, con eso estaríamos dando un paso importante. Y obviamente hay que castigar al que sí se siga cometiendo hechos de corrupción. Que se dice fácil hacer lo que dice la ley es la ley, es una frase favorita del AMPA, del periodismo y de la derecha, pero parece ser que la ley es la ley solo es cuando les conviene. Fíjese, hablando de impunidad, durante el proceso de reforma al Poder Judicial hubo un paro ilegal por parte de personas trabajadores
del Poder Judicial. Un paro ilegal porque desde mi punto de vista se violentaron los derechos humanos de las personas víctimas que pretendían acceder a la justicia. Y por otro lado, bueno, la Ley Federal del Trabajo, las leyes en la materia para servidores públicos no contemplan que el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial tienen este derecho, como no lo tienen, por ejemplo, los trabajadores de la vida electoral, el INE y el Tribunal Electoral, y como no lo tienen otras entidades pues son parte de un poder que no puede cerrar su ventanilla de atención. Y no solo fue el paro ilegal, fue la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien no solo avaló ese paro ilegal, salió a marchas junto a esos paristas. Eso es impunidad desde mi punto de vista, pero ¿usted qué opina? Porque hablamos de corrupción y también votamos el 1 de junio para acabar con la impunidad que emana del Poder Judicial. Sí, mira, cualquiera podría decir, bueno, acabas de hablar de la movilización social, pero yo advierto que esta movilización que hicieron no tiene base ni jurídica, ni racional, ni ética. O sea, porque claramente se vio que la oposición era por perder los privilegios, por perder los altos salarios, por perder un poder de la Unión que estaban tomando en sus manos para, según yo, obstaculizar el cambio. Yo creo que este tiene otra dimensión para ponerlo en contexto. Y lo que sigue creo que es valorar esta cuestión. Lo cierto es que el legislador, yo creo que tomó las decisiones adecuadas. O sea, mandató ya el cambio del Poder Judicial en vías del pueblo. Creo que esto, en congruencia con la norma constitucional, porque hay que recordar que la Constitución dice que la soberanía reside esencial y originariamente al pueblo. Entonces, la reforma, aun cuando la cuestión es congruente con las propias normas constitucionales, y creo que ahí el legislador hizo lo adecuado. Ahora, también el legislador dio pautas para el retiro, con miras, digo yo, de mantener la unidad nacional, de hacer viable la propia reforma, porque lo vimos en las últimas resoluciones de jueces de distrito que ordenaban la suspensión de la reforma judicial, digo yo, ya excediéndose, haciendo uso de un poder que se les dio, pero ya excediendo en sus atribuciones y facultades. Y todas estas tendrán que entrar en una revisión. Tiene que dejarnos una enseñanza al país y a los nuevos integrantes del Poder Judicial. O sea, si nosotros queremos imponer nuestro punto de vista, si nosotros queremos establecer nuestra propia interpretación de la Constitución, hay que tener claro que el pueblo lo va a castigar. Esto es lo que hizo el pueblo el 1 de junio. Ahora, los mecanismos legales para saldar esa impunidad, pues va a haber ahora un tribunal de disciplina, vamos a ver cómo se resuelve. Nosotros mismos estaremos atentos a que la construcción del nuevo Poder Judicial camine de manera adecuada, que todo el mundo sienta este cambio trascendente que requiere el país. Y bueno, este será un pendiente que habremos de revisar en su momento. Estamos hablando con el abogado Hugo Aguilar, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado, ¿te consideras honesto? Totalmente, totalmente. Es una de las enseñanzas y de los valores aprendidos en la comunidad. En mi comunidad, el robo, la deshonestidad, la mentira está penada. Es de los delitos, de las faltas más graves en la comunidad y que ameritan incluso la exhibición pública. Yo toda mi vida he vivido con lo justo que ha marcado la ley. En mi etapa de abogado, yo incluso hice servicio social. Yo no cobraba a comunidades a las que atendía. Entonces, es una de mis virtudes, es uno de mis valores y no pienso retirarme de ella. Yo la verdad es que vivo mucho mejor de lo que yo había pensado. Yo vengo de cuna humilde, de pobreza, de dormir en petate, de comer una vez al día. Entonces, creo yo que ahora es un gran honor servirle al país desde el Poder Judicial y nos vamos a conducir con plena rectitud en dichos valores. Una de las reglas de esta cuarta transformación no escritas, es decir, no está en una ley, no está en un documento oficial, pero vaya que está en la conciencia y en el corazón de muchos mexicanos, de la inmensa mayoría. 8 de cada 10 respaldan la transformación al momento que se graba esta entrevista. Sí creemos que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Usted qué opina? Y en particular los pueblos indígenas, porque en el nivel de pobreza todavía hay sectores que podríamos decir están en el sótano y nosotros así hemos tomado las cosas. Por el bien de todos, primero los pobres. Y cuesta convertirlo en política pública, cuesta convertirlo en norma constitucional y estoy seguro que es un reto importante que habremos de materializar
en resoluciones. Sí. O sea, porque como frase, como principio orientador, yo creo que es invaluable este principio, pero ¿cómo lo aterrizamos en una resolución concreta? ¿Cómo el ciudadano común siente, sí me están atendiendo por ser un sector vulnerable, un sector excluido? Ahora las resoluciones las entiendo y veo que van para tratar de mejorar mi situación. Este es un reto fundamental que voy a asumir en la Suprema Corte porque he hecho del tema de los pueblos y de los sectores vulnerables mi causa principal de vida. Esta reforma que envió la presidenta Sheinbaum en materia de pueblos indígenas para que tengan acceso a una cierta cantidad de recursos que puedan ejercer al interior de sus pueblos y las reformas complementarias a este tema en materia de pueblos indígenas, ¿cómo le parece el trato que le ha dado la presidenta Sheinbaum a los pueblos originarios? De auténtica justicia. Hay ejemplos que son oro molido para los pueblos, los planes de justicia, los programas de apoyo a los sectores vulnerables. Ahora, darles los recursos de manera directa a las comunidades indígenas a través de este fondo del FAISPIAM es un hecho histórico. Yo te podría decir que tenemos comunidades indígenas que nunca en su existencia habían recibido un fondo directo de la federación que puedan manejar y que puedan utilizar para su infraestructura. Detrás de esto hay discriminación, hay racismo, hay clasismo, porque la norma y la autoridad en turno no lo daba no porque no hubiera, sino no lo daba porque consideraba a los pueblos como gente que no tiene la capacidad de hacer obra, de administrar el dinero. Y hoy hay una confianza plena en el pueblo. Yo creo que es oro molido, auténtica justicia. Es un emblema que nos obliga a los demás que estemos en función pública a ver cómo aterrizamos este principio básico que nutre la transformación. Mira, si nosotros hacemos eso con todos los sectores vulnerables, mujeres, niños, adultos, minusválidos, indígenas, campesinos, trabajadores, vamos a darle un vuelco al país. Real, verdadero, no de discurso, porque yo creo que ese es el tema central ahora, cómo se pasó de los principios grandes a hechos concretos, a cosas específicas. Y para los de abajo, mira, por eso tiene tanta aceptación el gobierno de México, porque creo que está yendo al punto. No es dádiva, no es limosna, no les está dando un recurso ahí para atemperar los ánimos, le está reconociendo capacidad y plena capacidad para ejercer y para establecer una relación distinta con el Estado. Esa es la clave de este país. Y yo creo que en el ejercicio, en el Poder Judicial, tenemos que abonar. Sí. Tenemos que sentar criterios que vayan en la misma dirección de fortalecer la existencia de los pueblos. Yo creo que es el camino correcto, el camino adecuado. Yo soy indígena, lo digo a lo mejor con pasión porque me tocó ver comunidades que nunca habían manejado recursos, me tocó ver cómo nos dan el trato pues como autoridades, como personas de segunda o de tercera, frente a otros que se sentían tradicionalmente superiores. Estamos hablando con el abogado Hugo Aguilar, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado, una de mis últimas preguntas, normalmente lo pregunto al inicio, ahora lo pregunté al final, pero ya después de que nos has dado este largo recorrido de lo que es la atención a las personas indígenas, a las comunidades, cómo es que viven la injusticia de las propias autoridades al no tener traductores, al no tener otro tipo de herramientas para la impartición de justicia, insisto, para los pueblos y comunidades originarias, preguntarte, ¿para qué quieres ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Mira, me importa mucho el cambio en el país, me importa mucho que el sistema de justicia llegue a todos los rincones, que el ciudadano, cualquier ciudadano hasta el rincón más lejano de la patria, se sienta parte de este país. Y para ello estoy formulando siete propuestas centrales. La primera le estoy llamando justicia pluricultural. Y aquí estoy diciendo que tenemos que aceptar que somos un país diverso, culturalmente diverso, y que debemos de estar incluidos en la construcción del Estado Nacional. Nosotros apostamos a un Estado pluricultural. Entonces, es la primera línea estratégica de atención que vamos a llevar a cabo, garantizando a los pueblos su condición de sujetos de derecho público. La segunda, le estoy llamando justicia humanista. Mira, el juez, según yo, se ha perdido entre los expedientes. Para él es un número el expediente, es un caso más de la lista de casos que tiene
y pierde de vista que detrás de un asunto, de un expediente, hay personas, hay pueblos que tienen una realidad y una aspiración y que uno con una mala decisión puede truncar esa aspiración de vida de personas o de comunidades. Entonces, el siguiente eje es no perder esa dimensión humana que tiene la justicia. El tercer aspecto le estoy llamando una justicia comprometida y cercana al pueblo. Y esto significa que vamos a dar preponderancia al interés colectivo frente al interés individual, sobre todo los intereses que tienen ambiciones de dinero, que ambicionan la riqueza a costa del daño al medio ambiente o a costa del daño del colectivo. Aquí vamos a estar muy atentos a lo que el pueblo va diciendo en cada momento, en cada contexto. Nuestra Constitución es noble, contiene principios que permiten incorporar la visión, la decisión del pueblo en todo momento. Este es mi tercer eje de propuestas. El cuarto eje le estoy llamando una justicia para la igualdad sustantiva de la mujer y con perspectiva de género. Y aquí lo que estoy planteando es que vamos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Cuando se plantea ahora la igualdad sustantiva, para mí no es más que la igualdad real. Tenemos que superar la igualdad formal. Ya la ley nos trata iguales, ¿no? Somos iguales ante la ley, pero a la hora de aplicar no llegamos a la igualdad real, a la igualdad con sustancia. Y esto vamos a abonar con criterios firmes que ayuden a las mujeres a gozar plenamente de sus derechos y también a otras identidades, generar las condiciones para que vivan la identidad que haya decidido la persona en el libre desarrollo de su personalidad. Otro eje que tenemos, el quinto eje, es una justicia amigable o comprometida con el medio ambiente. Desde mi perspectiva, varios elementos del medio ambiente requieren un enfoque de derechos humanos para ser abordados. Hoy en día parece ser que hemos dejado que el medio ambiente se recupere solo, que todo mundo saque ganancias del medio ambiente aún en detrimento de los que ahí viven, que son los más perjudicados. Ahora vamos a darle un enfoque de derechos humanos a todos los elementos del medio ambiente para permitir que se recupere. La línea estratégica es una justicia pluricultural. Y por eso estoy entendiendo adoptar nuevos métodos de análisis de la realidad. Según yo, el juzgador tiene que ir a campo, tiene que incrementarse la visita in situ, tiene que dejar el escritorio. Juzgadores de territorio. Juzgadores de territorio. Ir a conocer la realidad, no perder esta comunicación permanente con el pueblo, recuperar su visión. Entonces tenemos la justicia pluricultural, la justicia humanista, la justicia comprometida con el pueblo, la justicia para una igualdad sustantiva, la justicia intercultural. Estoy perdiendo de vista una más. Comprometida con el medio ambiente. Comprometida con el medio ambiente es la sexta propuesta. Son las líneas estratégicas que estoy planteando y con ello creo que vamos a hacer una justicia más aceptable, más cercana a la gente, porque también esa es otra cosa que hoy tenemos. Tú le preguntas al ciudadano qué es la justicia, cuál es tu interacción con la justicia y no hay forma de conocer. Los abogados nos conducimos con un lenguaje complejo, incomprensible. Parece ser que la sentencia va a tener un punto más si es que lo redacto en términos que nadie comprenda, si es que uso latinismos o uso vocablos jurídicos inentendibles. Vamos a buscar aterrizar esas resoluciones para que el ciudadano común las comprenda. Yo te agradezco mucho que nos hayas regalado esta entrevista, abogado, porque es la primera vez que escucho a una persona que pretende ser juzgadora, ahora desde la máxima tribuna de la justicia en México, hablar del medio ambiente. Los servicios ambientales lo son todo, calidad del aire, acceso al agua, recursos materiales, exactamente, la biodiversidad, y parece que en el mundo de lo judicial nadie habla de ello. Yo te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos. La pregunta más importante, abogado, es si alguien quiere votar por ti, ¿cómo le hace? ¿Qué boleta? ¿Qué número? ¿Cómo hacerle para votar por usted? Muchas gracias por la pregunta, Máximo. Pues para votar por Hugo Aguilar Ortiz van a encontrarme en la boleta morada, la que está destinada para ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, en el costado derecho. La boleta morada va a estar dividida en dos apartados. En el costado izquierdo vendrán las candidatas y en el costado derecho vendremos los candidatos.
Por mi apellido, yo soy el primer nombre en la lista de los hombres. Me van a encontrar con el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, el ministro indígena para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Abogado, no. Muchas gracias a usted. Gracias. Y gracias a ustedes que se quedan en esta entrevista bajo juramento, en esta ocasión con el abogado Hugo Aguilar. Ya lo sabe, es el número 34, de la boleta de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted tendrá 4 opciones para elegir a un hombre que llegue a esta pues máxima tribuna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si no lo conocía, bueno, pues aquí tienen una gran opción. Nos vemos en la siguiente.